¿Estamos listos? Bueno, mirad, para muchos, el ser cristianos es una forma más de caminar, de ser un religioso, de ser uno más, ¿verdad? Para otros el cristianismo es una especie de entretenimiento, ¿verdad? O de pasar un domingo diferente, pero hay días que vengo, otros días no vengo, ¿no? Según me vaya bien. Otros piensan que el ser cristianos son cristianos porque han nacido en una familia cristiana y por el hecho de haber nacido en un hogar cristiano, pues ya se cree cristianos, ¿no? ¿Y por qué digo esto? Porque hoy en día hay muchos conceptos y versiones acerca del cristianismo que es necesario explicar, ¿verdad? Lo que significa verdaderamente ser cristiano, ser un seguidor de Cristo, ser un discípulo de Cristo, ¿verdad? Cristo también experimentó este pensamiento, ¿no? La necesidad de aclarar al pueblo, a la gente de su tiempo, cuál era el verdadero significado de ser discípulo de Cristo, ¿no? Una de las explicaciones más claras que viene en la palabra de Dios se encuentra narrada en el Evangelio de San Lucas, en el capítulo 14, los versículos del 25 al 35. ¡Aleluya! Lucas 14, versículos del 25 al 35. No, perdón, al 33. No, hasta el 35, perdón. Mirad, dice la palabra de Dios. Nos ponemos de pie, por favor. Gloria a Jesús. Dice la palabra de Dios que grandes multitudes iban con él, con Jesús, y volviéndose les dijo: si alguno viene a mí y no aborrece a su padre y madre y mujer e hijos y hermanos y hermanas y aun también su propia vida, no puede ser mi discípulo. Y el que no lleva su cruz y viene en pos de mí, no puede ser mi discípulo. Porque ¿quién de vosotros, queriendo edificar una torre, no se sienta primero y calcula los gastos, a ver si tiene lo que necesita para acabarla? No sea que después que haya puesto el cimiento y no pueda acabarla, todos los que lo vean comiencen a hacer burla de él, diciendo: este hombre comenzó a edificar y no pudo acabar. ¿O qué rey al marchar a la guerra contra otro rey no se sienta primero y considera si puede hacer frente con 10.000 al que viene contra él con 20.000? Y si no puede, cuando el otro está todavía lejos, le envía una embajada y le pide condiciones de paz. Así pues, cualquiera de vosotros que no renuncie a todo lo que posee, no puede ser mi discípulo. Buena es la sal, mas si la sal se hiciera insípida, ¿con qué se sazonará? Ni para la tierra ni para el muladar es útil, las arroja afuera. Dice: el que tiene oídos para oír, oiga. Se pueden sentar. Mirad. En este texto que hemos leído, empieza diciendo que una gran multitud seguía a Jesús, ¿verdad? Le acompañaba. En diferentes textos de los evangelios vemos a personas que seguían a Jesús por diferentes motivos. Uno le seguían, dice en Lucas 9, que le seguían porque Jesús les alimentaba. Dice que dio de comer a 5.000 personas. Otros le parecían interesante que Jesús les enseñaba y les enseñaba bien, y por eso le seguían, ¿no? Dice en Marcos 1:22 que la gente se asombraba de su enseñanza, ¿no? Porque lo impartía como quien tiene autoridad. Entonces eso hacía que la gente le siguiera, ¿no? A otros, porque querían ser sanados por Jesús, o liberados de algún mal espiritual que tenían, ¿no? También en Mateo 4:23 dice que recorrió Jesús toda Galilea,
sanando toda enfermedad y toda dolencia del pueblo. Y luego en Mateo 8:28 dice que liberó a un endemoniado gadareno. Y posiblemente también se hablaba a Dios que otros le perseguían porque creían que él era el libertador, que les iba a traer libertad del pueblo romano. O sea, que había gente que le seguían a Jesús por diferentes motivos, ¿no? Y aquí en este versículo, en este texto, en el versículo 25, dice que a las grandes multitudes le seguían también. Pero estos tenían otro propósito para ellos. La gente que le seguía aquí tenía otro propósito que no era ninguno de estos. Jesús iba a Jerusalén a celebrar la Pascua, su última Pascua antes de la muerte. Entonces, esta gente eran como peregrinos que estaban haciendo un peregrinaje hasta Jerusalén a celebrar la Pascua. Y entonces el Señor ve que le están diciendo, que le están siguiendo, y él quiere, ante todo, explicarles lo que le costaba seguirle a Jesús, ¿verdad? Él quiere poner muy claro y les dice: si alguno está pensando en ser mi discípulo, lo primero que tiene que entender es que está entrando en un pacto conmigo. Así más o menos pienso que les podría hablar Jesús. Una relación donde yo soy el Señor y el Maestro y quien pone las condiciones. Y el que me quiera seguir, que acepte esas condiciones, ¿no? Estaba muy claro que Jesús no intentaba llenar la iglesia, porque si hubiera intentado llenar la iglesia, hubiera dicho: ala, adelante, ¿no? Que venga toda la multitud. No, él estaba interesado en verdaderos cristianos, en discípulos, ¿no? Que asumieran un verdadero compromiso y genuino con él. Eso es lo que estaba intentando Jesús. Por eso, a esta multitud le pone las condiciones. Dice: quiero que entiendan que ustedes, si me siguen, van a entrar en un pacto conmigo, en el cual las condiciones de este pacto las pongo yo. Y ustedes tienen que aceptarlas, ¿no? Y fijaros qué curioso que en estos versículos que hemos leído, por 3 veces nos dice quién no van a ser discípulos de Cristo. Por 3 veces en el versículo 26, ahí dice: no pueden ser mis discípulos. En el versículo 27 también no pueden ser mis discípulos. Y luego en el versículo 33, por 3 veces Jesús explica quiénes no van a ser discípulos de Cristo, ¿no? Mirad, hoy en día hay muchas veces que nos quieren vender las cosas y te lo ponen todo bonito. Te dice: ¿quieres un coche nuevo? Toma el dinero, cómprate un coche nuevo, no pasa nada, ya lo pagarás. Y nosotros, se nos abren los ojos, se nos ponen los ojos ahí, un coche nuevo, ¿no? Y aceptamos ese préstamo, nos compramos el coche nuevo y luego vienen los problemas. ¿Por qué? Porque no nos han contado la letra pequeña, no nos han dicho las condiciones. Y nosotros, bueno, lo importante es tener un coche nuevo. Y así pasa con muchas cosas, ¿no? Te venden un portátil, un móvil, ¿quieres un móvil nuevo? No pasa nada, cómpratele. Y no nos dicen, y ni nos interesan las condiciones, nos interesa solamente tener ese portátil o ese móvil o ese coche nuevo. Y así con infinidad de cosas. ¿Y qué pasa? Que a la hora de la verdad nos encontramos con problemas, que las condiciones son, ni se sabe, que no llegamos, que no somos capaces, ¿no? ¿Y por qué? Porque no nos explicaron detalladamente ni detenidamente la letra pequeña que viene en todos esos contratos o en todas esas ventas que hacen, ¿no? Pero aquí Jesús es al contrario. Jesús aquí no les está diciendo a los discípulos: vais a ser un camino, vamos a ir a Jerusalén y esto va a ser algo tremendo. Va a haber fiesta, va a haber un fin de semana tremendo. No, les dice las cosas claras. Les dice las cosas como tienen que ser. Les dice: si alguno viene a mí y no aborrece a su padre y madre, mujer, hijo y hermanos y hermanas, no puede ser mi discípulo. Y luego sigue diciéndole: si alguno no lleva su cruz y viene por de mí, no puede ser mi discípulo.
Y ya la tercera dice, y cualquiera de vosotros que no renuncie a todo lo que no posee, no puede ser mi discípulo. Él está hablando claros. Él está diciendo lo que hay. Que quiera ser discípulo va a tener que pagar un costo bien, un costo fuerte, un costo que muchas veces nos parece imposible, nos parece que no somos capaces de hacerlo, pero sí podemos ser capaces de hacerlo, sí podemos ser. Entonces, antes de nada, Jesús les quiere explicar, les detalla, les dice, mira, les dice el costo que va a ser seguirle, el ser discípulo de él, pero él ante todo lo quiere poner muy claro, no quiere que nadie se engañe. ¿Sabéis qué pasa hoy en día? Que la gente muchas veces no hablamos claro, no decimos las cosas claras, queremos que las iglesias estén llenas, queremos que muchos acepten a Cristo y no les contamos las cosas como son. ¿Y qué pasa? Que luego viene la desilusión, viene el desánimo, pero si a mí me dijeron que ser cristiano Dios me iba a dar, que Dios me iba a... ¿sabes? Y entonces, como eso no ocurre, ¿qué pasa? Que viene el desánimo. Por eso Jesús les dijo el costo de ser discípulo, pero también les puso dos ejemplos muy claros. Dijo, mira, antes de dar pasos adelante, piénsatelo. Y les puso estos ejemplos, ¿no? Jesús sabía que seguirlo a él tenía un alto precio. En realidad, no es fácil ser cristiano, ¿verdad? Ni se comprende, si no comprendemos lo que esto significa. Por esta razón, toda persona que quiera ser discípulo de Jesús debe tener en cuenta las exigencias de Cristo, ¿no? Mismo que las exigencias de Cristo nos planteó aquí mismo en este texto, ¿no? Mirad, si una persona asume ligeramente el compromiso de seguir a Jesús, sin considerar sus implicaciones, no será nada que al abandonar la vida cristiana tan pronto sea presionado por alguna de las cosas que hemos hablado, ¿no? Que diga, no, a mí no me habían dicho que ser discípulo de Cristo tenía que aborrecer a mi padre y a mi madre, aunque ya hablaremos de eso, ahora más adelante, ¿no? Por eso Jesús les ilustra con estas dos parábolas. Le dice, mirad, antes de dar paso adelante, antes de abrir tu boca y decir que aceptas a Cristo, antes de todo eso, considéralo, porque es importante. Y le pone estas dos parábolas, dice, porque ¿quién de vosotros, queriendo edificar una torre, no se sienta primero y calcula los gastos? A ver si tiene lo que necesita para acabarla. Dice, no sea que después que haya puesto el cimiento y no puedas acabarlo, todos los que te vean comienzan a hacer burla de él, diciendo, este hombre comenzó a edificar y no pudo acabar, ¿verdad? ¿Qué les está diciendo? Que antes de nada consideren lo que vas a hacer. ¿Por qué? Porque el costo de seguir a Cristo, el costo de ser discípulo de Cristo, veremos que es algo costoso, algo que va a costar. Algo que nos tenemos que esforzar mucho. Entonces Jesús le está diciendo, mirad, antes de dar este paso, considéralo ustedes. ¿Para qué? Para que luego no estemos como mucha gente está. Hoy vengo, mañana no. Un mes estoy que me subo por las paredes y al mes siguiente ni aparezco por la iglesia. ¿Por qué? Porque no ha considerado esto. Y dice aquí que esa gente, habrá los hermanos que se rían de ellos. Y aunque no se ríen en tu cara, sí hay cosquillas por allí. Y mira Pepita, tanto que decía y tanto que hablaba y ahora lleva sin venir un mes, ¿verdad? Y eso ocurre, hermanos. Queramos o no queramos, eso ocurre, ¿no? Por eso Jesús les habla claro. O le pone el ejemplo de este hombre que va a la guerra con 20.000, pero su enemigo tiene 30.000. Y le dice, antes de comprometerte, antes de ir a la guerra, ¿por qué no hablas de paz con él, no? Pero estos dos ejemplos los pone Jesús para que consideremos el precio de ser discípulo de Cristo. ¿Sabes? Porque vuelvo a repetir, el costo es grande, hermanos, ¿no? Entonces, sabiendo ya las implicaciones que tiene que ser un auténtico discípulo de Cristo, les comenta el costo de ser discípulo de Cristo.
y le dice que contiene tres cosas. Le dice, primero, tiene que haber un cambio de prioridades en tu vida. Segundo, tienes que morir a tu viejo hombre o a tu vieja mujer. Y tercero, tienes que renunciar a todo que se interponga entre tú y Cristo. Esas tres cosas les está diciendo. Y vamos a ver cada una de estas cosas. La primera es que tiene que haber un cambio de prioridades en nuestra vida. Y es en el versículo 26, dice, si alguno viene a mí y no aborrece a su padre y madre, y mujer e hijos, y hermanos y hermanas, no puede ser mi discípulo, ¿no? Lo que está diciendo aquí Jesús, simplemente y llanamente, es que el verdadero cristianismo es amarle a Él más que a nadie. Así de sencillo, ¿no? Y muchas veces yo me acuerdo de mis principios de cristiano cuando yo leía esto, aborrecer a mi familia, pero si lo que estoy intentando es unirme a ellos, pues si hace 4 meses, 5 meses no me querían ni ver y ahora que ya estoy haciendo, ahora los tengo que aborrecer, la falta de entendimiento que teníamos, ¿verdad? La falta de sabiduría. Pero Jesús no está diciendo aquí que tenemos que aborrecer, que odiar a nuestra familia. Jesús está utilizando lo que se llama una hipérbole, que es una exageración. Está hablando como una exageración para que veamos lo importante del tema de que está hablando. De lo que está hablando. Jesús utiliza esto pues para que sepamos, para que nos demos cuenta de la importancia que tiene esto, ¿no? Para algunos, y voy a decir que para mí en un tiempo, este era un pasaje difícil, ya que parece contradecir a otros mandamientos, ¿no? Que requiere que hay que amar a la familia. Dice en Efesios 5:25, dice, maridos, amad a vuestras mujeres. Entonces, por un lado me está diciendo que tengo que aborrecer, y por otro me está diciendo que tengo que amar. O por ejemplo, otro versículo, 1 Juan 2:11, dice que el que odia a su hermano está en oscuridad. Entonces, aquí hay algo que no funciona bien, ¿no? Y sencillamente, esta palabra aborrecer en el Antiguo Testamento se usaba para denotar simplemente la preferencia de una cosa a otra. ¿Me entendéis? Se usaba para eso. Y tenemos un ejemplo muy, muy sencillo y vamos a ver que viene en Génesis 29:31. Génesis 29:31. Dice la palabra, dice, y vio Jehová que Lea era menospreciada, o sea, que era aborrecida. Dice, y le dio hijos, pero Raquel era estéril. Aquí parece la sensación igual de que está diciendo que Lea era aborrecida, pero lo importante, y muchas veces lo decimos, es leer el contexto, ¿no? Y el contexto anterior, el versículo anterior, ahí nos da la solución, dice, y se llegó, en el versículo 30, dice, y se llegó también a Raquel y la amó también más que a Lea. Eso es lo que significa aborrecer, Eso es lo que significa, que es una preferencia de una cosa sobre la otra. Lo que le está diciendo aquí a Lea y a Raquel es que él amaba más a Raquel que a Lea, y por eso le dice que menospreciaba, que quiere decir lo mismo que aborrecer. O sea, que cuando aquí Jesús nos está diciendo el que no aborrezca a su padre, a su madre, no está diciendo que debemos odiar a nuestra familia, porque eso sería contrario a lo que él está predicando. Está diciendo que tenemos que amar primero a Dios y después a Dios y siguiente a Dios, antes que a nadie. Eso sí que está claro. El otro día preparando esto, mi esposa me lo dijo, entonces tú a quién amas primero. Dije, a Dios. Y luego a ti, y después a mi hija.
Pero así se lo dije, y es como tiene que ser, hermanos. Aunque se enfaden, ella no se enfadó, ella lo entendió, pero si se enfadan es lo mismo. Y es lo que estaba explicando aquí Jesús: el que me quiera seguir, el que quiera ser mi discípulo, me tiene que amar a mí antes que a nadie, antes que a nuestras esposas, antes que a nuestros hijos, antes que a nadie. Eso es lo principal, ¿no? Entonces, también hay otro versículo. Es que he vuelto a las andadas con los papeles porque he liado una con la máquina que la he bloqueado. Hasta que no sé si se ha bloqueado, ya me he bloqueado yo. Hay otro versículo que es paralelo a este que estamos leyendo, que es Mateo 10:37, que donde Jesús declaró, dice: el que quiera a su padre o a su madre más que a mí, no merece ser mío. Dice, y el que quiera a su hijo o a su hija más que a mí, no merece ser mío. Eso así sencillamente. Jesús no está diciendo que odiemos a nuestra familia, ni que no odiemos. Está diciendo que tenemos que poner en primer lugar a Él y solamente a Él. Entonces es muy sencillo. Tú amas a tu esposa mucho, amas a tu esposo mucho, pues más tienes que amar a Dios. Contra más ames a tu esposa y más ames a tu esposo, más tienes que amar a Dios, ¿no? Y luego también hay una segunda advertencia en este versículo, que dice: y aún también su propia vida, nuestra propia vida, ¿no? Nos está diciendo que nosotros personalmente tenemos que amar a Él, ¿no? Más que a cualquier otra persona. Y nos exige que lo amemos más que a nosotros mismos, Es algo que tenemos que tener muy claro, ¿verdad? Mirad, si una persona no está dispuesta a mostrar ese amor por Jesús, dice que no puede ser discípulo de Cristo, ¿no? En Mateo 22, 37 y 38, le preguntan a Jesús, le dicen: Maestro, ¿cuál es el mandamiento más importante de la ley? Le dice, y Jesús le contestó: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu inteligencia. Dice, este es el primer mandamiento y el más importante. El primero y el más importante, ¿no? ¿Y sabéis cuántos mandamientos había en el Antiguo Testamento? 613 mandamientos. Y le dice, y este mandamiento que yo te digo, recoge todos los demás mandamientos. Todos los demás mandamientos, ¿verdad? Entonces, todo esto está implicando la importancia de amar a Dios sobre todas las cosas. De amar a Dios sobre todas las cosas. Pero puede venir la pregunta, ¿y cómo amamos a Dios? ¿Cómo podemos amar a Dios por encima de todas las cosas? Dice en el Evangelio de Juan 14:15, dice, si me amáis, guardad mis mandamientos. Mirad, el término guardar significa obedecer, ¿no? De manera que la forma de demostrar que amamos a Dios es obedecer sus mandamientos. Y sus mandamientos está recogido en este libro, en la palabra de Dios, ¿no? Entonces, lo que nos está diciendo, si me amáis, obedeced lo que yo os mando, lo que yo os digo. Y en lo que nos dice es lo que recoge este libro, ¿verdad? Y fijaros qué fácil es. La palabra de Dios dice, no robarás, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Si yo robo, ¿qué estoy haciendo? Desobedeciendo a la palabra de Dios. ¿Y qué estoy diciendo? Señor, lo que yo hago es más importante de lo que tú haces, porque tú me mandas no robar y yo estoy robando. Entonces, estoy desobedeciendo, le estoy diciendo que yo no amo a Dios, porque no le estoy obedeciendo, porque Él me dice, no robes y yo estoy robando, o te dice, no mientas, y nosotros estamos mintiendo, porque estamos diciendo a Dios que lo que hago yo es más importante que lo que tú dices, Señor, y entonces no le amamos. Por eso dice, si me amáis, guardad mis mandamientos, y eso es obedecer. Y contra más obedezcamos a Dios, obedezcamos su palabra, obedezcamos esas voces que vienen de parte de Dios, que todo el mundo sabemos cuando vienen de parte de Dios y cuando vienen de parte de Dios,
contra más obedezcamos eso, más le estamos amando a Dios. Más le amamos, ¿no? Entonces, hermanos, esto es el primer aviso que Jesús les da a esta multitud. El que me quiera seguir, me tiene que poner a mí en primer lugar. Me tiene que amar por encima de todo. No hay nada, ni familia. Y fíjate que Jesús habla fuerte y pone las relaciones familiares. Algo que él da mucha importancia en la familia. Algo que él hace mucho hincapié en toda la palabra de Dios sobre la familia. Pero él pone eso para eso, porque es algo importante. Entonces, el que quiera ser discípulo de Cristo tiene que tener en cuenta que la primera cosa que nos enseña su palabra es que tenemos que ponerle a él en primer lugar, que nuestro amor hacia él tiene que estar por encima de cualquiera, de padre, madre, mujer, esposo, esposa e hijos. El segundo cosa que nos dice la palabra de Dios es que debemos adquirir el compromiso de morir a nuestro yo. Dice la palabra de Dios en el versículo 27, dice: y el que no lleva su cruz y viene en pos de mí, no puede ser mi discípulo. Mirad, los romanos obligaban a los reos de muerte a cargar con la cruz. ¿Y qué hacían? Pues les hacían marchar por la ciudad con la cruz a cuestas. ¿Para qué? Pues porque habían sentenciado a muerte y haciendo ese paseo por la ciudad, ¿no?, asumían su responsabilidad en el crimen del cual le acusaban, ¿no? Y nosotros vamos a demostrar que somos verdaderos discípulos de Cristo tomando la cruz. Esa es la prueba que nos pone Cristo. Ese es nuestro examen. Tomar la cruz y seguirle. ¿Has tomado alguna vez la cruz de Jesús? Te pregunto. ¿Sabemos lo que es tomar la cruz de Jesús? Yo también, en mis tiempos al principio, cuando me hablaban de tomar la cruz, me viniera a la memoria eso de: ay, mi marido es mi cruz, es la cruz que me ha caído, o mi mujer es la cruz que me ha caído. ¿No habéis oído eso alguna vez? O estoy viviendo, toda la culpa la tenía, porque pensamos que era algo malo, algo que no. Y aquí Jesús nos dice que todo aquel que quiera seguirle debe tomar su cruz y morir allí, ¿verdad? No puede ser de otra manera, hermanos. Y esta demanda que nos está diciendo aquí toma mayor fuerza cuando en el contexto de esta historia Jesús iba al Gólgota a morir en la cruz, ¿verdad? Entonces, ¿qué nos dice? Dice: cuidado, que llevar la cruz y seguirle a Cristo significa la muerte. Tengamos cuidado. Si queremos ser discípulos de Cristo, tenemos que tomar la cruz, pero tomar la cruz y seguirle significa la muerte, ¿no? Entonces, Cristo, con este versículo, no nos está invitando a un día de campo, no nos está invitando a pasar un fin de semana oyendo música y bailoteando, no, ¿verdad? Él nos está invitando a la muerte. Él nos invita a ir al Gólgota y crucificar allí nuestra vieja vida. Debemos morir allí en el Gólgota a nuestro viejo yo. Hay que morir al egoísmo, debemos morir a los pensamientos ventajeros que tengamos, hay que morir a las actitudes y gestos arrogantes que tengamos, hay que morir al orgullo de creer que lo mío y lo que yo hago es lo más importante, ¿no? Hay que morir a los gestos intolerantes, hay que morir al deseo rencoroso de hacer sufrir al que me hizo sufrir a mí. Hay que morir a nuestro viejo hombre, a ese viejo hombre cargado de vicios, y hacer que el nuevo, que es según la imagen de Cristo, brille, para no quedarnos solos. Hay que morir a cualquier cosa que no sea de Cristo.
Allí en el Gólgota se demuestra que somos unos verdaderos discípulos, que somos nuevas criaturas. Y a eso me está invitando Cristo. ¿Quieres ser mi discípulo? Tienes que morir a tu viejo yo. Tienes que ser una persona nueva, diferente. Tenemos que morir a todas esas cosas que nos impiden acercarnos a Cristo. Que nos impide. Dice una bienaventuranza, dice que bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos van a ver a Dios. Y para que tener ese corazón limpio tenemos que morir a todo lo viejo. Mucha gente nos pregunta, ¿y dónde está ese Dios que tú me hablas? ¿Dónde está? Y claro, si tu corazón está sucio, si tu corazón está manchado por el pecado, ¿cómo vas a ver a Dios? Arrepiéntete y vas a ver a Dios. Arrepiéntete de tus pecados, tu corazón será limpio y tú vas a ver a Dios. Dice también 2 Corintios 5:17, dice, por lo tanto, el que está unido a Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron. He aquí todo hecho nuevo. Y es la segunda cosa que nos pide Cristo para ser sus discípulos. Morir a nuestra vieja vida. Tomar la cruz y seguirle significa morir. Pero morir a lo malo que tenemos. ¿Cuántas cosas? Yo cuando entendí esto, me duró morir a todo lo que yo tenía, ¿no? Y se hacía difícil. Es difícil. Yo lo veía difícil. Yo había cosas que estaba dispuesto a dejarlas, a quitarme de ellas, pero había otras cosas que eran imposibles, que me eran imposibles. Quizás a ti te pasa igual. Diga, puedo morir a mi egoísmo, puedo morir a esto, puedo morir a otro, pero hay cosas que no puedo morir. Mirad, os doy el ejemplo que a mí me dieron. Me dijeron, no te preocupes, ora por ello, ponlo en manos de Dios, que Dios se va a encargar de hacerlo. Tú no puedes, no importa. Para ti es muy difícil, confía en Dios. Ya verás cómo te va a quitar todo eso, ¿verdad? Entonces, ¿sabes qué pasa? Que hay muchos que no quieren ir a la cruz, porque no quieren dejar todas esas cosas, ¿no? La cruz se interpone entre Cristo y mi yo, mi viejo yo, ¿no? ¿Y qué pasa? Que me cuesta mucho. No estoy dispuesto todavía a cambiar tanto. ¿Y qué pasa? De que no somos discípulos de Cristo. Podemos ser seguidores, podemos ser simpatizantes, o podemos ser hasta creyentes. Podemos creer en Dios, pero no somos discípulos de Cristo, porque no hemos entregado, no hemos muerto a nuestro viejo yo, no hemos muerto a nuestros viejos deseos, no hemos ido al Gólgota y allí hemos muerto a todas esas malas cosas. Mirad, Cristo tuvo que morir. ¿Para qué? Para un plan que tenía, ¿verdad? El Dios tenía un plan y ese plan se produjo después de la muerte de Cristo. Entonces nosotros, si queremos llevar fruto en esta vida, si queremos ser discípulos de Cristo, tenemos que morir. Dice también la palabra de Dios que si el grano no cae en la tierra y muere, no hay fruto. Si nosotros no morimos a nuestro viejo yo, a nuestro yo viciado, no vamos a tener fruto, hermanos. No vamos a ser auténticos y genuinos seguidores de Cristo. Entonces, esa es la segunda cosa, el segundo costo que Jesús les habla a esta multitud. Primero hemos dicho que el primero y más importante era amar a Dios con toda nuestra mente, con toda nuestra alma y con todo nuestro ser, por encima de cualquier otra cosa. El segundo, que hay que morir a nuestro viejo hombre, a nuestra vieja mujer. Y el tercero significa que si apreciamos más nuestras posesiones que a Cristo, no hay nada que hacer. Y aquí viene un dilema. ¿Que es malo tener posesiones? No, ni mucho menos. Ojalá tuviera yo más de las que tengo, no tengo nada, pero ojalá pudiera tener más. No es malo. Dice el versículo 33, dice, así pues cualquiera de vosotros que no renuncia a todo lo que posee, no puede ser mi discípulo.
No entendamos mal esto. Dice, no está hablando de renunciar, está hablando igualmente que el versículo que hemos hablado al principio, quien lo pone en primer lugar. Un cristiano verdadero debe considerar más importante su relación con Jesucristo que apegarse o coger cariños a las cosas que posee. Los seres humanos, por regla general, valoramos las cosas que poseemos, y no es malo, ¿no? Especialmente cuando esta nos ha costado conseguirlas, ¿no? Un buen trabajo, una casa, ¿no? Una familia, ahorros en el banco, un vehículo, ¿no? Son ejemplos muy valorados por el hombre, ¿no? Y tal valoración es muy natural, ¿verdad? Y forma parte de nuestro instinto de conservación. Pero la fidelidad a Cristo tiene que estar por encima de cualquier valor material, por encima, de verdad. Y no estoy diciendo, igual que antes, que no tengamos esas cosas, que son legítimamente, son buenos, y hay que luchar por ellos, por tener un hogar, por tener una familia, por ahorrar, son cosas que son importantes, pero nunca las podemos poner por encima de Cristo. Tiene que estar por debajo. Me gustaba una cosa del señor Peñuela que decía esta mañana. Dice que le han invitado a trabajar el domingo y le pagaban el doble o el triple, ¿no, señor Peñuela? Y él ha dicho que no, que lo primero es lo primero. Y eso es lo que estamos hablando de esto. Eso es lo que está diciendo aquí Cristo. No es malo trabajar, no es malo que luches por un hogar, al revés. Es importante que luches por tu familia, que luches por tener un buen coche, pero que eso no te implique dejar a Jesús a un lado. Porque muchas veces, desgraciadamente, ocurre en eso, ¿verdad? Hay veces que trabajos, que cosas nos apartan de Jesús, ¿verdad? Y yo no quiero meterme en eso porque son cosas que cada uno tiene que mirarse él mismo y solucionarlas él mismo con Cristo, ¿no? Pero es importante que entendamos esto, que el verdadero discípulo es aquel que las cosas materiales las pone en segundo lugar, que las pone en segundo lugar, que son importantes, por supuesto, que son necesarias, por supuesto, que es todo justo luchar por ello, claro que sí, pero siempre en un segundo lugar. ¿Recordáis al joven rico? ¿No? El joven rico dice, Señor, ¿qué tengo que hacer para ir al cielo? Le dice, cumple los mandamientos. No, si yo los hago todos, hago esto, tal y tal, le dice. Entonces, ¿qué pasa? Que Jesús no toca en nuestro punto débil, y el punto débil de este hombre eran sus riquezas. Y no le estaba pidiendo el dinero ni sus riquezas, le estaba poniendo a prueba. Le dice, pues, vende todo lo que tienes eso a los pobres. Hasta ahí podíamos llegar. Hasta ahí podíamos llegar. Se perdió. Pero no porque Cristo le iba a que fuera a quitar sus posesiones, no. Simplemente le estaba poniendo a prueba. Porque el Señor va a tocar nuestro punto débil, nuestro punto débil. Si tu punto débil es tu familia, va a ver qué fidelidad tienes al Señor. ¿Qué clase de discípulo eres? Si son las posesiones, igual. Entonces, hermanos, lo tengamos claro. Mirad, hay dos ejemplos en la Biblia que yo buscando ejemplos, qué ejemplos podía poner a mis hermanos para que entendiesen esto, y el Señor es grande, ¿sabes? Y la palabra de Dios es maravillosa. Vamos a ir al libro de Hebreos, al capítulo 11. Hebreos, capítulo 11, versículos 24 y 26. El primer ejemplo es de un tal Moisés. ¿Os suena? Sí. ¿No? Dice el versículo 24 al 26 del capítulo 11 del libro de los Hebreos. Dice, por la fe, Moisés, hecho ya grande,
rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón, escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar de los deleites temporales del pecado, teniendo por mayores riquezas el vituperio de Cristo que los tesoros de los egipcios, porque tenía puesta la mirada en el galardón. Fijaros, él era el heredero de la nación más poderosa del mundo, podía ser el heredero de la nación más poderosa del mundo, lleno de riquezas, y dice que eso lo dejó, prefirió ser maltratado, que ser esa persona con poder, con dinero, con riquezas. Dice que porque tenía puesta la mirada en el galardón y dejó todo eso de gran valor. No lo quiso. Lo tenía al alcance de su mano y prefirió oír la voz de Dios y obedecer a Dios. Y eso es amar a Dios y a su obra. Dejó todo lo que significaba poder, dinero, con tal de seguir a Cristo. Ese es el primer ejemplo. Y el segundo ejemplo lo tenemos en Filipenses, capítulo 3, versículos 7 y 8. Fijaros, Pablo aquí hablando el testimonio de este hombre. Dice: pero cuántas cosas sean para mí ganancias, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura, para ganar a Cristo. Mirad, si no conocemos un poco la historia de Pablo, quizás estos versículos no tengan mucho significado, pero permítame que les lea un poco el currículum de Pablo. Mira, Saulo, que era su nombre en hebreo, nació en el seno de una familia acomodada, de judíos fariseos. Acomodada quería decir de dinero, tenían dinero, ¿no? Poseían el estatuto de ciudadanos romanos, que eso era un honor, eso era un privilegio que no todo el mundo lo tenía. El ser ciudadano romano le implicaba poder acceder a un montón de cosas, de privilegios que no tenían todos, ¿verdad? Después de los estudios habituales en la comunidad hebrea del lugar, dice, Saulo fue enviado a Jerusalén a continuar en la escuela de los mejores doctores de la ley. Dice que en especial el famoso Gamaliel, ¿no? Y este hombre adquirió así una sólida formación, fijaros, teológica, filosófica, jurídica, mercantil y lingüística. Hablaba griego, latín, hebreo y arameo. Este era Pablo, así, el currículum de Pablo un poquito por encima. Y este hombre es el que dijo, dice, y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdidas, estimaba todo como pérdida por la excelencia de conocer a Cristo Jesús, por la excelencia de seguir a Cristo Jesús. Y dijo más, dice, por el amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura todo eso que significaba dinero, poder, estudios, conocimientos, dice que todo lo tenía por basura, solamente por el hecho, por la excelencia de conocer a Cristo Jesús. Estos son ejemplos que son muy fuertes, muy duros, para nuestra vida. Yo no sé si sería capaz, me pongo yo ejemplo, no les digo a ustedes quién sería capaz, quién no sería capaz, porque hay que vivirlo, pero este era Pablo, que
que dejó todo, y que era mucho, no era un coche pequeño, ni una casita, ni un trabajito, no, era poder, era dinero, era conocimiento, era muchas cosas. Dice que lo dejó todo por basura, todo por el conocimiento de estar más cerca de Cristo Jesús. Son ejemplos que nos tienen que hablar a nosotros de lo que tenemos que hacer. Cuando Jesús nos dice que nuestras posesiones no son malas, que son buenas, que es importante que luchemos por todas esas cosas, pero que las tengamos en un segundo lugar. Que no nos impliquen, que no nos impidan seguir a Cristo, que no nos impidan ser unos verdaderos discípulos, que no nos implican dejar a Cristo. Muchas veces, hermanos, esa mañana oyendo las alabanzas, me ha venido algo a mi corazón. Cantamos las alabanzas con todo nuestro corazón, yo lo sé, pero no obedecemos ni la mitad de lo que cantamos. Cantamos sin conocimiento. Cantamos, Señor, te amo por encima de todas las cosas. Señor, esta mañana las letras, yo decía, ¿las estoy cantando con mi corazón? Sí, pero ¿las obedezco? Debemos, de verdad, estar más cerca de Cristo de lo que estamos, si queremos ser verdaderos discípulos. Jesús termina esta lección, esas tres cosas, con una pequeña ilustración. Dice en el versículo 34, dice, buena es la sal, mas si la sal se hiciera insípida, ¿con qué se sazonará? Ni para la tierra ni para el muladar es útil, las arroja fuera. Dice, el que tiene oídos para oír, oiga. Yo me preguntaba, cuando leía esta historia, me preguntaba, ¿y qué tiene que ver la sal con todo esto? Con el discípulo cristiano. Pero si el Señor la ha puesto aquí, algo tiene que ver, ¿no? ¿Cuál es el propósito de que termine Lucas escribiendo esto? Mirad, al usar esta figura, Jesús no está pensando en la sal como conservante ni como un condimento, ¿verdad? No tiene en el mismo contexto, esta versión tiene el mismo contexto que el Sermón del Monte, ni mucho menos, ¿no? Él está hablando, ¿sabéis que está hablando? De un pacto, de un compromiso permanente. Él presenta la sal como un elemento que era usado en el Antiguo Testamento para sellar los pactos, pero un pacto permanente. Mirad, en el Antiguo Testamento, en el trato con las personas, cuando por ejemplo yo vendía a la hermana Marta, la vendía 100 ovejas, las decía, le doy 100 denarios y el resto te los doy la semana que viene. Entonces, no se firmaba un contrato ni era de palabra. Ella tenía una bolsita con sal y yo con una bolsita con sal. Y eso se mezclaba, la sal se mezclaba y ahí ya no sabían qué era la sal de uno y qué era la sal de otro. Y eso era un pacto sellado, pero un pacto permanente para toda la vida. Si yo me pasaba algo y no podía cumplir ese pacto, tenía que cumplir mi familia. Pasaba de padre a familia, pero era un pacto para siempre, perpetuo. Y el Señor lo que está enseñando aquí es eso, es que tenemos que hacer un pacto, pero un pacto permanente con Él, no de un día ni 2 días, no de un mes estoy por las paredes y al mes siguiente ni aparezco por la iglesia. No, si queremos ser discípulos de Cristo, hay que hacer un pacto permanente, un pacto. Mirad, en segunda Crónicas 13:5, y apoya un poquito esto que estoy diciendo, segunda Crónicas,
No lo he pasado, lo tenía que haber dicho antes, pero no pasa nada. Segunda Crónicas 13:5. No, dice, ¿no sabéis vosotros que Jehová, Dios de Israel, dio el reino a David sobre Israel para siempre, a él y a sus hijos, bajo pacto de sal? Jehová, Dios de Israel, le dio a David sobre Israel para siempre. O sea, que Dios le estaba diciendo a David que el Salvador del mundo vendría de su descendencia, ¿verdad? ¿Y por qué tiene que ser un descendiente de David donde vendría el Mesías? Porque habían hecho un pacto de sal permanente para siempre. Y por eso el descendiente, el Mesías, venía de la descendencia de David. Porque hicieron un pacto de sal. Dice, ¿no sabéis vosotros que Jehová, Dios de Israel, dio el reino a David sobre Israel para siempre, a él y a sus hijos, bajo pacto de sal? Y por eso termina aquí esta historia hablando de la sal, porque el Señor quiere que hagamos un pacto de sal, un pacto permanente para Él, que seamos verdaderos discípulos, que pongamos a Dios, que amemos a Dios por encima de todo, que cojamos nuestra cruz y vayamos al Gólgota a morir por nuestros viejos deseos, nuestro viejo hombre, nuestra vieja mujer, ¿verdad? Y que nuestras posesiones, hermanos, no nos sirvan de tropiezo para seguir a Cristo. ¿Que son importantes? Sí, pero tenlas en un segundo lugar, Entonces, para concluir, podemos decir que el discípulo de Cristo significa amar a Cristo más que cualquier otra cosa, o cualquier otra persona, morir a mi viejo yo, a mis maneras. Y tercero, apreciar a Cristo más que a mis posesiones, ¿verdad? Mirad, es difícil, claro que es difícil. Eso de un día para otro no se consigue. Hay otra historia en la Biblia, en el Antiguo Testamento, que dice que Israel recibió la orden de parte de Dios de echar de Canaán a todas las naciones. Pero conocemos a través de la palabra de Dios que no la echaron en una batalla, sino que la expulsión de todas esas naciones paganas de la tierra de Canaán dice que duró tiempo, que fueron batalla tras batalla, tras batalla, tras batalla, hasta que echaron a todas las naciones de Canaán. Y esto, a mí me hablaba cuando leí esa historia, de que esto no va a pasar de un día para otro, pero tenemos que ser como los israelitas, hoy una batalla, mañana otra, mañana otra, mañana otra, y otra, y otra, y otra, hasta que seamos verdaderos discípulos de Cristo. Amén. Mirad, dice que si nosotros somos capaces de hacer todo eso, Jesús promete que en nuestro compromiso habrá recompensa. No vamos a buscar, como siempre decimos, la recompensa, pero Jesús nos recompensa nuestra fidelidad y nuestro amor hacia Él. Dice Lucas 18, 29 y 30, dice, de cierto os digo que nadie hay que haya dejado casa, padres o hermanos o mujer o hijos por el reino de Dios, que no haya de recibir mucho más en este tiempo y en el siglo venidero la vida eterna. Menudo cacho premio. Esto sí que es un premio y no la Copa del Mundo, hermanos, ¿verdad? Mirad, conozco a un misionero americano que hace ya 40 años él tuvo una revelación de parte de Dios allí en Arkansas, donde él vivía con su familia. Él era cristiano y evangelizaba las montañas de México. Tenía una avioneta y iba por las montañas de México, por las aldeas de México, y allí tiraba folletos, ¿no? Hoy me han enviado, os cuento esto porque hoy me han enviado un vídeo cuando él aterrizaba en caminos con la avioneta, en caminos en las montañas, y este hombre recibió una orden de Dios, una orden del Señor. Dijo,
vende todo lo que tienes y vete a España a trabajar allí, en busca de personas con problemas de drogodependencia. Y él cogió y fue fiel a Dios. Él cogió, vendió todo lo que tenía, se compró 4 pasajes o 5 pasajes con su mujer y sus hijos y se vino a España. Alquiló una casa y empezó a trabajar con personas con problemas de drogas. Una casa que él cogía a personas que convivían con su familia, ¿no? Después de 40 años, ese ministerio se ha hecho realidad lo que dice este versículo. Dios a este hombre que dio todo lo que él tenía, que lo puso en manos de Dios, no ya solamente a él, sino al ministerio, Dios lo ha bendecido y hoy hay casas de acogimiento para personas en todo el mundo, en todo el mundo. Aquello que empezó con un oído atento a la voz de Dios, de amar más a Dios, de coger su cruz y seguirle, y que las posesiones no le impidieran hacer la obra de Dios. Dios bendijo ese ministerio, pero de una forma tremenda, Hoy muchas de esas personas están libres de esas cadenas y hoy existen, digo, en todo el mundo. No sé si habrá alguna nación, quitando Corea del Norte y China, que no permiten. Yo creo que en todo el mundo hay casas de acogidas de ese ministerio. Entonces, hermanos, ¿qué quiero decir con esto? Que nadie dice que puede recibir mucho más en este tiempo y en el siglo venidero, perpetuo, para siempre, no de un día ni de 2 días, sino para siempre, ¿verdad? Y quiero terminar esta mañana diciendo, seguir a Cristo cuesta mucho, no es fácil, pero no seguirle cuesta más, nos cuesta nuestra vida, la vida eterna. ¿Nos ponemos de pie? ¡Aleluya! Señor, te damos las gracias por tu palabra en esta mañana, Señor. Gracias, Señor, porque tú nos hablas claro, Señor. Tú no nos pones letra pequeña.